Ya, estamos en un problema gigante porque la gente no ha visto el nuevo capítulo y creen que te tengo encerrado, que no sé, que no pasó nada. Entonces, por favor, partamos. Yo voy a saludar a la cámara y tú diles que tú te fuiste y que yo no hice nada y que estáis sano y salvo para que no se compliquen todos nuestros viewers. Ya, ¿estáis listos, no? ¿Empezamos? Sí, partimos. Ya, Ya, uno, dos, tres. tres. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es José Miguel Vicuña y me acompaña el padre Nicolás Brown. ¿Algo que decirle a nuestros espectadores? Sí, José Miguel me tuvo secuestrado un mes en una pieza. No, broma, broma. No, les quería contar que en Que te verdad fugaste. me fugué, fui a Roma, fui a unas reuniones, estuve entre el funeral del Papa Francisco y la elección del Papa León. Y ya estamos de vuelta. Y después tuve que ir a Argentina a otras cosas, así que, pero ya estamos en Chile, estamos instalados. Ya, o sea, Así pura que, juerga, pura fiesta, te fuiste de viaje de un mes, nos dejaste abandonados pero aquí estamos, aquí estamos. y aquí estamos. Tengo mi cuaderno en blanco, claramente, si no todo mal. No he hecho la pega. Yo no he hecho la vega. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Es más, no de un tema, vamos a hablar de alguien. De alguien, ya me tinca, ¿quién? Vamos a hablar de el famoso Pío de Pietrelcina. Todos lo conocemos, el famoso conocido como el Padre Pío. Eh, ¿Tú Ya, has bueno. escuchado del Padre Pío? Sí, el Padre Pío es como el típico santo. Aquí me voy a mandar un carril gigante, pero es como el santo cuando las cosas están muy difíciles, como que ahí es cuando uno empieza a escuchar que la gente empieza a rezarle al Padre Pío, a pedirle al Padre Pío intercesión y cosas así. Como que cuando ya está difícil, antes no. El Padre Pío, la verdad, es muy conocido porque es un santo del siglo pasado. ¿Sí? Siglo X, de 1900, siglo Sí, sí, XX, sí, sí, siglo XX, 1900. siglo XX. Es más, murió, no me acuerdo si en el 68 o en el 69, ¿no? Pero es muy reciente, entonces hay fotos del Padre Pío, hay videos del Padre Pío, y lo otro que es un santo que hizo muchos milagros en vida, ¿sí? Y es conocido por la cantidad de cosas con las que vivió. Por ejemplo, además de hacer milagros, tuvo los estigmas en las manos, en los pies, en el costado, Los eh, estigmas son las heridas las que heridas de Jesús. representan las heridas de Jesús. Son las heridas de Jesús que han tenido varios santos en la historia. Hablaremos en un momento de la herida. También tuvo un regalo que se llamó un don que era la bilocación, ¿ya? Que en varios momentos estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Y esto está certificado por personas que estaban con él en el monasterio y por otro que estuvo con él en la guerra. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces tenía... Y eso está certificado. Sí, sí, sí. Sí. En vida tuvo la gracia... Él era un monje capuchino, ¿no? Y enfermo. Estaba muy enfermo, entonces no salía del monasterio, ya era mayor, ¿no? Y en esa época los viajes eran largos. O sea, irte a San Giovanni Claro. Rotondo, que está al sur, te demoráis muchísimo. Hoy un tren se demora 3 horas y media, 4 horas a San Giovanni Rotondo desde Roma. En esa época no había tanta facilidad de transporte como ahora. Entonces, ahí él estaba en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? ¿Y él tenía recuerdo de eso? Él sí era consciente de eso. O sea, después le preguntaban, oye, tú estuviste en no sé dónde, Sí, y él bueno, decía, voy a contar la historia. Vamos a volver. chuta, Estoy tirando el índice. Estoy ya, pero es que tirando. el índice es malo, pues me dejaste demasiado Bueno, metido. pero es para que todos estemos metidos. Miren, No, sí. entonces, los estigmas, algunos dones como la bilocación, ¿no? Después él también tuvo varios encuentros desde niño con el demonio. El demonio lo perseguía. Yo creo que el demonio sabía todo el bien que el Padre Pío iba a hacer en el mundo y lo atormentaba desde chico, ¿sí? Después el Padre Pío conversaba con la Virgen, con los ángeles, desde chico. Y entonces él creía que era normal. Y entonces él no Cuando todo el entendía. mundo Sí, él creía creía que que era todo, normal. claro, él creía que todo el mundo hablaba con la Virgen y para él era normal, él hablaba con la Virgen, ¿no? Se le aparecía la Virgen, hablaba con la Virgen. Entonces, es un personaje de mucha gracia. Y otra cosa interesante es que ayer, 25 de mayo, es su cumpleaños, fue su cumpleaños, ¿no? Y él Ah, nació igual que tú y que yo, el mismo año, pero un 100 años antes. Él nació en mil mil ochocientos ochenta y ochenta y siete siete, Mira tú. ¿sí?
un 25 pero de mayo. diste nuestra edad, pues la idea era que tuviéramos un poco de privacidad. Bueno, pero Van a calcular, búsquenlo root. No, van a calcular tu edad y hasta ahí no van a pasa llegar. nada, no importa, no importa. Oye, espera, y entonces el padre Pío, eh, pero todos lo veían como el bicho raro. O Sí, sea, desde chico. desde chico, porque si tenía toda esta historia de vida, toda esta forma de interactuar, que para él era normal, pero para el resto del mundo claramente no era normal, y lo deben haber mirado siempre mal. Sí, fue muy difícil su vida. Eso es otra cosa que también vamos a contar en algún momento. El padre Pío tuvo 2 suspensiones por parte de la iglesia de su ministerio, ¿no? Lo echaron. Lo echaron, no le quitaron el sacerdocio, ¿ya? Pero le prohibieron celebrar misa y confesar, ¿no? Que era lo que él hacía. Ahí estamos hablando de palabras mayores, o Sí. sea, no es como algo light, ¿o No, sí? no, era con restricciones desde la Santa Sede, ¿sí? Eh, entonces, mira, al padre Pío le toca una primera persecución bajo el Papa Pío XI y una segunda bajo el Papa Juan XXIII, ¿ya? Juan 23 fue justo antes de Juan Juan- Pablo I. no, justo antes de Pablo VI. Ah, ya, ya. Juan XXIII le tocó todo lo del concilio. Él fue el que empezó el concilio Vaticano II, Ya, perfecto. ¿ya? Eh, estamos hablando de finales de los 50, inicios de los 60, ¿sí? Juan Oye, 23. pero qué raro, porque como que siempre a las personas más santas o más buenas o quizás no tan comprendidas son las que más atacan, las que más... Bueno, y lo atacan directamente desde el lado de sus amigos. bueno, pero vamos a entender por qué. Hay, ¿Sí? hay todo un Sí, hay todo un trasfondo. trasfondo, hay toda una historia de por qué pasó eso. Eh, y lo último del Padre Pío, podríamos decir que es interesante, que a diferencia de otros santos, por eso es tan conocido hoy, el Padre Pío murió, dije, a finales de los 60 y es muy conocido hoy porque ha habido muchísimos milagros después de su muerte, Atribuido al atribuido al Padre Pío. Entonces es un sacerdote conocido, además yo creo que es de los santos del siglo pasado, más conocido y con más milagro o renombre en los países, ¿sí? Es como en todo el mundo, muy conocido. Así como hoy Y ahí, sería y ahí Carlo Acuti, como este niño claro. italiano que van a canonizar ahora pronto, el Padre Pío un poco ha perdurado por las últimas décadas, ¿sí? Como un santo conocido, muy Y conocido. ahí, si es que los milagros lo hizo ahora últimamente, llamémoslo últimamente a los últimos 50, 60 años, debiera de ser mucho más importante un milagro ahora, con toda la tecnología para decir no fue milagro, fue que se Ah, vacunó, que vino un doctor y hizo la operación. Como que hay muchas más trabas a decir que algo es milagro o no. de acuerdo, de O acuerdo. sea, es más importante aún, a eso voy. Sí, mira, ya él ya es santo, está canonizado Sí. por la iglesia, por lo tanto, un milagro más, un milagro menos no le suma al expediente, por así decir. Ya No, como pero a que, lo que voy es que quizás pero es más difícil, hacer un milagro hace sí, 500 años sí, era sí, más fácil sí, que sí, sí, hoy sí, en día. sí. Es más, una cosa interesante, el último código de derecho canónico, ya que está actualizado por el Papa Juan Pablo II, ¿Ya? ya en ese código se regula el tema de las beatificaciones, las canonizaciones, los procesos Ah, de que lo hizo más canonización. difícil. Y lo que puso fue más bien, O más restricciones. sí, o sea, se necesita una prueba científica de que hubo un milagro. Ya. ¿Ya? O sea, se necesita un ejemplo. La persona tiene un tumor maligno, aquí están las fotos, aquí están la biopsia, aquí está todo. Y de repente, 2 días después, le hicieron los exámenes de nuevo, después de una misa que ofrecieron el Padre Pío, una manda, da lo mismo, lo que sea. Y ya sacan las mismas imágenes en el mismo laboratorio, en el mismo lugar, el mismo doctor, y ahora no hay nada. Desapareció el tumor, ya no hay dónde sacar biopsia porque no hay tumor. Entonces, son pruebas científicas, estos son respaldos científicos que te ayudan a demostrar de que hubo un milagro. ¿Ya? El milagro hoy no es solamente porque escribieron una hojita con una historia. ¿Ya? Los milagros Obvio. necesitan pruebas científicas hoy.
para Oye, ser y en demostrado. ese mismo punto, si es que yo pedí la misa, la oración, yo simplemente digo, oye, este milagro se hizo porque yo pedí por ¿Sí? la intercesión de tal santo. Sí, y en general se piden más testigos, ¿no? Entonces en este caso sería, no sé, José Miguel pidió esta misa o en realidad en general no una misa, es que al enfermo le llevan una reliquia del santo o hacen una oración al santo por él. Y en general la persona no es una persona que rezó sola, le contó a su señora, la señora le contó a la amiga. Entonces como que se necesitan testigos que demuestran que ese día José Miguel hizo esto y hay personas que confirman que eso ocurrió. ¿Sí? Es que igual es difícil porque para las enfermedades, por ejemplo, uno pide ayuda de muchos santos, po. Entonces, Por eso, para darle la atribución del milagro a un santo, tiene que hacer algo muy específico. Ya, si yo hice una letanía de los santos y nombré 50 santos, ya no después vale. no puedo decir que se le atribuyo a uno de ellos porque me cae mejor. ¿Se Ya, entiende? sí, obvio. No, tiene que ser algo como, no sé, llevé un huesito del Padre Pío, da lo mismo, o una reliquia de sangre de los estigmas, la persona se la pusieron a los pies de la cama, hice una oración al Padre Pío por ella, al día siguiente ya no tiene nada. Ya hay Ya, cosas más concretas, como ¿sí? ya, dale, ¿con qué partimos? Lo que tú quieras. Partamos con el inicio del Padre Pío. ¿Dónde parte? ¿Cómo fue esto de que siendo niño podía ver a la Virgen, podía ver a los santos? ¿De dónde viene el origen del Padre Pío como persona, como sacerdote? Y ahí ya nos vamos metiendo en los distintos temas. Sí. Miren, el Padre Pío eh, venía de una familia sencilla, ¿vale? De una familia italiana de campo. ¿Ya? Y los papás dicen que lloraba mucho de niño. Es más, el papá se desesperaba del hijo, ¿no? ¿Ya? Y es interesante porque en la medida que el Padre Pío fue creciendo, eh, él fue haciéndose un hombre muy espiritual y le interesaba mucho la vida de oración. Además, tenía ahí cerca de su casa en el campo como una ermita en la que él se iba a encerrar, a estar un rato. Ahí es donde él hablaba con los ángeles, hablaba con la Virgen eh, y donde el demonio le perseguía, ¿sí? Muchas veces, desde Ah, niño, desde sí, chico. desde chico, ¿no? Y le perseguía. Hay una película famosa de la RAE, que una, ¿cómo se llaman esta? Como una productora italiana que ha hecho varias películas de santos, y ahí ¿Ya? muestran cómo ponen como un perro que le va persiguiendo, porque el Padre Pío, el demonio se le manifestaba de una manera en que él se asustaba, ¿no? Entonces el perro empezaba a perseguirlo, él iba a esconder a esta ermita, y el perro seguía ladrando alrededor de la ermita, ¿no? Entonces el Padre Pío, varias situaciones así como de miedo, de niño. Y él también se hizo amigo de sacerdotes que iban caminando, pasaban por ese lugar, ¿no? Y se fue sembrando en él el querer ser sacerdote. ¿Sí? Ah, la ermita era pública, no era No, que no, estuviera en no, su casa. no, no era en su casa, era como una chocita en el campo, no era su casa. ¿Sí? Ya, pero podía acudir más, iban Sí, más personas. sí, 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 sí. Y entonces de repente iban sacerdotes, eh, no me acuerdo bien si eran franciscanos, parece que era franciscano, tiene que haber sido franciscano, porque él después se hizo capuchino, ¿ya? Y entonces él fue conociendo a varios sacerdotes que pasaban por ahí y le fue como entusiasmando el tema del sacerdocio, ¿sí? Y de ahí un momento donde el Padre Pío quiere ser sacerdote, pero la familia no tiene los recursos para mandarlo, ¿no? Ah, porque ahí la familia tenía que pagar por los estudios Sobre todo al inicio, o de la sea, ermita. sobre todo el inicio, o sea, irte de cura, mucha gente no estudiaba en esa época, no era gente de campo, cultivaban las verduras, las frutas, el papá estaba trabajando en el campo, la mamá trabajaba en el campo, entonces el Padre Pío tuvo que ir, hubo un tío que fue el como que leía un poquito mejor y que fue el que dijo yo te voy a apadrinar, ¿sí? Ah, qué buena, como el ¿Ya? mecena Y de... fue apadrinado por él. Y el Padre Pío entró joven a los capuchinos, ¿ya? Los franciscanos capuchinos. Los franciscanos tienen varias ramas, ¿no? Están los Ah, ya. franciscanos menores, los conventuales,
y están los capuchinos, ¿no? Los capuchinos son los que usan la Como tenía color café, crema. una que es café, Café entero. sí, café entero. ¿Y cuáles son los que es como color crema y con un color oscuro arriba, una capucha oscura? No, esos no son franciscanos. Ah, Yo creo que, bacán. no, yo creo que tú Ya te me estoy refieres, confundiendo. no, el que una capucha Como oscura y negro. blanca, Sí. ya esos son los dominicos. El Dominico, ya, Sí, ya. sí. Entonces estos no, usan como los de San Francisco. Ya, Además, en sí. general, la ropa que le vemos a San Francisco es la ropa que usan los capuchinos. ¿Ya? Ya, sí, Pero que están los conventuales que usan como un negro o medio gris oscuro. Y hay otros que usan un gris ya. clarito. Ya, perfecto, sí. ¿Sí? Pero todos Pero San usan. Francisco siempre ocupaba el café oscuro, como Sí, esto. sí, sí, café. Y los capuchinos se quedaron con el café. Ya. ¿Ya? Pero los capuchinos vienen después, no, no son los primeros. Sí, Son como la segunda ola, por sí, decir, ya. sí, hubo otra ola. Y muchos santos. Es más, hay otro santo que vive en Italia, que está en el norte, en Padua, que es Leopoldo Mandic. Y Leopoldo Mandic también era confesor capuchino y conocido del Padre Pío. Entonces el Padre Pío, cuando no quería confesar a alguien porque decía que no estaba arrepentido o algo así, se lo mandaba al Padre Leopoldo. Y le decía, anda donde Leopoldo, que él es más bueno que yo. Le decía a la gente. ¿No? Porque el Padre Pío era muy duro. Cuando veía que la persona no estaba convertida del todo, le decía, no, 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 todavía no. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y tú? No, no ¿Tú, sé. tú le has dicho a alguien, no, vuelve No mañana? sé, ¿qué opinan? Yo creo que José Miguel tiene que experimentar esa situación. Para ver qué Podría- pod- pasa. pod- podríamos hacer una confesión online. No, 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 quedo fuera del cura en el acto. No, 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 no. O sea, el padre Pío era, No, era rudo, era estricto. sí, claro, Pero está bien, encuentro que está sí, bien. sí, Como era que estricto. en este mundo que somos todos blandos, está bien que haya alguien que No, ponga un poco de y el orden. padre Pío tenía, Dios le regaló muchos dones, que al final era Dios que actuaba en él. Entonces el padre Pío muchas veces sabía lo que pensaban las personas. A ese No, nivel. sí, entonces estaba en el confesionario y le decía, veía cómo estaba la persona, venía arrepentida, no venía arrepentida, o le decía, ¿terminaste? Sí, no, te faltan dos cosas, ¿no? Él sabía, ¿no? Y entonces era un santo que Dios lo llenó de gracias para poder ayudar a las personas. ¿Y todo esto cómo se sabe? ¿Por Bueno, autobiografía hay, o empezaron a aparecer hay relatos después muchísimas cartas del Padre Pío que le mandaba como a sus hijos espirituales. Hay muchísimas ah, cartas de sus hijos espirituales. hacia el padre? Ya. Después hay muchos relatos de compañeros de él, de su director espiritual, ¿no? Cuando él ya murió. Él debe haber Sí, tenido harta historia. muchas. Es más, hay una muy interesante que entra como del tema del diablo, porque el padre Pío era muy enfermizo desde niño, ¿ya? Y en el fondo tuvo que ir incluso a pasar una época con sus papás, cuando ya era sacerdote. Lo volvieron a la Lo casa. devolvieron a la casa porque ¿Pero estaba, porque creyeron que ya se iba a morir o sí, por...? estaba muy mal. Tenían que mandarle a un lugar de aire, se la pasaba en cama, ¿no? Entonces fue donde sus papás y se recuperó, empezó a estar mejor. Bueno, resulta que ya estando en el convento de San Giovanni Rotondo, un día viene su director espiritual a verle. El director espiritual no vivía ahí. Era un sacerdote que iba visitando conventos, ¿sí? ¿Ya? Que igual es como típico Era como eso, típico, de sí, que el sí, director espiritual no sí. sea alguien... Sí, puede ser alguien que esté ahí, pero en el caso de él era un sacerdote capuchino muy cercano, muy amigo, pero no vivía con él en el convento, iba de un convento a otro y atendía gente, ¿no? Y un día llegó el director espiritual, iban a hablar, se juntaron a conversar, y el director espiritual empezó a decir, Pío, yo creo que lo mejor es que tú nos sigas, ¿no? Que Siendo tú, cura. sí, sí, como vuelve a tu casa, estás muy enfermo, como en verdad a lo mejor Dios no quiere esto, sí, como tal, ¿no? Y el padre Pío le olió muy raro esta cuestión, y entonces dijo, este no es mi director espiritual. Y entonces dijo, muy bien, padre, lo único, antes vamos a decir, viva, no me acuerdo la frase exacta, pero era como viva Cristo Rey o viva nuestro Señor, como digámoslo juntos. Y cuando él le propuso eso, desapareció, ¿no? Y dice el padre Pío que salió un olor a azufre. O sea, al frente de él, ¡pum!, se desplomó y salió un olor a azufre. Esto cuenta el padre Pío, ¿sí? Y no, era el diablo.
Entonces el diablo estaba buscando una y otra forma De callarlo. de hacer que él no siguiera el camino que Dios quería. ¿Sí? La pieza en la noche se le aparecía, le pegaba, amanecía lleno de moretones, de heridas, el Padre Pío, ¿no? Tuvo mucha lucha contra el demonio. ¿Sí? Yo tuve el regalo Eh, de el año pasado, antepasado, porque fue diciembre del 2024, fui a San Giovanni Rotondo. Del 2023. 23, perdón, diciembre del 23. Sí, fui a San Giovanni Rotondo con el grupo de los que nos ordenamos ahora, ¿no? Sacerdotes. Y estuvimos delante de la tumba del Padre Pío y tuvimos, Él está expuesto, ¿no? está expuesto. O Sí. sea, que el cuerpo... El cuerpo se ve detrás de un vitral, es como es una urna de cristal, ¿sí? No está incorrupto, ¿ya? Le han puesto partes de cera, hay unas partes que son de él y unas que no son, ¿sí? ¿Ya? Resulta que yo dije, yo estaba rezando ahí, dije yo sé que el corazón del Padre Pío está en el convento, en un relicario, ¿ya? Yo había leído, yo sabía que está en un relicario. Entonces yo dije, yo quiero ir a ver el corazón del Padre Pío. Ese fue mi... Espera, el corazón físicamente. Sí. El órgano El corazón. órgano. Lo que pasa es que el Padre Pío lo entierran cuando muere, recuerdo, de finales de los 60, ¿ya? Y lo vuelven a abrir como el 2000, 40 años después, ¿vale? El 2000, 2001, 2002, por ahí, 2000. Ah, por eso agarró tanta fama como por ahí, por el 2000. Po. Vuelven a abrir la urna de él, ¿ya? Para certificar la canonización. ¿Y que, O sea, parte del proceso... la incorrupción? Es que no necesariamente sin corrupción. Parte del proceso para canonizar a alguien, en el documento que te decía en el Código de Derecho Canónico, es revisar la tumba, ¿ya? Y ver que en la tumba no haya como signos de fanatismo de los fieles, que estén marcando cosas en el ataúd. ¿Sí? Es como ver que no haya fanatismo de la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo no proclamó a alguien santo si eso va a hacer que haya fanáticos. Ah. ¿Ya? Como en el fondo la santidad es un ejemplo para seguir a Cristo, no para crear otra religión. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, esto es parte del proceso que hay que hacer. Cuando sacan el cuerpo, esta parte, encontraron que la parte donde está el corazón estaba hundida y el corazón era como una pasa seca en el lugar donde va el corazón, como que se hundió, pero estaba la pasa de sangre. Y entonces eso lo sacaron y eso está en un relicario. ¿Sí? ¿Y se ve? Se ve. ¿Ya? Pero es un relicario en el convento, nadie entra al convento. Ah, pero tú tenías ahí acceso... No, yo dije, yo miré al Padre Pío en el ataúd y le dije, Padre Pío, quiero ir a visitar tu corazón, dame la gracia de visitar tu corazón. Y en eso pasó un franciscano por el frente mío. Me estoy molestando. No, pasó un franciscano y yo dije, ahora o nunca, y me paré y le dije, oye, soy Nicolás ¿En Brown. italiano, en inglés? Sí, en italiano, champurrado italiano. Español, latino. Español, todo, le hablé de todo. Y le dije, oye, yo sé que el corazón del Padre Pío está en el convento y quiero visitarlo. Y me dice, es que es el convento. Y le dije, sí, pero quiero visitarlo. Y me dice, el único que puede dar permiso para eso es el guardián. El guardián es como el superior del convento, ¿vale? Yeah. Y entonces yo le dije... O sea, el Big Boss. El Big Boss, no me acuerdo el nombre, Giuseppe, no me acuerdo el nombre, o Pietro. ¿Ya? Pero me acuerdo que le dije, oye, ¿quién es el guardián? Me dijo el nombre, y le dije, ¿dónde lo puedo pillar? Me dice, él... No sale. Era época de Navidad. Entonces me dice, él hizo el Belén. El Belén es el nacimiento, que está en la entrada de la iglesia, el pesebre. El pesebre. El pesebre. ¿Ya? Entonces dije, debe estar ahí. Entonces yo me paré y dije, voy a ver el corazón del Padre Pío. Entonces subo, yo estaba en la cripta, voy subiendo y me encuentro un compañero mío, que es muy amigo, y le dije, oye, ven, vamos a ir a ver el corazón del Padre Pío. No, así fue, así fue. Pero casi que vendía ahí entradas para No, le dije, vamos a ir juntos. Dije, que me acompañe uno. Dije, Jaime. ¿Y tú estabas vestido como ahora? Estábamos con de el cuello... Sí. Entonces le dije, Jaime, acompáñame. Entonces, vamos. Y llegó al Belén y no había nadie, el pesebre. No había nadie. Y de repente llegó un franciscano y le dije, ¿usted es Giuseppe? Me dice, no, yo soy Francesco. ¿No? Y le dije, y me dice, no, Giuseppe es el guardián. Le digo, estamos buscando al guardián. Y dice, espérate, saca el celular. Le dice, oye, te están buscando. Le dice, que vengan a la sacristía. Vamos a la sacristía. Llegamos a la sacristía y llega un hombre mayor,
descalzo, a pata pelada, ya con callo en las patas así. Yo fue ¿Y ver, qué era? ¿Verano, invierno? era invierno, Ah, invierno ya sí, para pero verano. dentro del convento, era súper sencillo. Y era ver al Padre Pío, era con la ropa y barba blanca. Y le dije, oiga, ¿usted es el guardián? Sí, sí. Le digo, voy a ordenarme sacerdote en unos meses. Soy chileno, vengo desde el fin del mundo y sé que el corazón del Padre Pío está en el convento y quiero visitarlo. Me dice, pero es que es en el convento. Le dice, por favor, yo también soy religioso. Y me dice, ¿cuántos son? Le dije, somos dos. Me dice, ya, nos vemos a las 5 en la capilla de los estigmas, donde recibió los estigmas el Padre Pío. Ya, pues entonces Pero yo esa es sé. la historia más tránfuga de la Oye, fue vida. espectacular. Casi que No, está pero, metida la mafia italiana también. bueno, más o menos, pero fue espectacular. ¿Ya? Y entonces yo dije, le dije, Jaime, no le digamos a nadie. Porque No, aquí, pues, porque si no, no le porque metían somos a... 30. Entonces éramos 30, Y todos iban a querer todos iban ir a y querer iban a y decir que no. justo, entonces, calladito, te veis más bonito. Entonces, a las 5 de la tarde con Jaime estábamos sentados ahí en las bancas donde el Padre Pío recibió los estigmas, ¿vale? En la capillita, que todo el mundo puede estar, y había otro rezando por acá, otro por acá, nosotros que se vayan todos para que no nos vean. ¿Ya? Y de repente se abre la puerta de atrás, que era la que da a la sacristía antigua, Ah, que es ya. donde, que si uno ve videos por donde el Padre Pío pasaba y la gente en la guerra le mostraba fotos de su hijo, de su marido, y le decía como, no, ya murió, como, o Wow. va a volver, así, era el Padre Pío, impresionante. ¿Ya? Y entonces nos hace así, y vamos con él, y en un 2x3 abre una puerta, y estamos subiendo por una escalerita, el convento es del 1500 y tanto, una escalerita que pasó el Padre Pío 1000 veces por ahí, y de repente llegamos al pasillo de las piezas. Ah, o sea, adentro del convento, Estamos en el digamos. convento, ¿ya? Y yo sabía que la pieza del Padre Pío era la número 5, ¿ya? Porque me había leído 1000 libros, pero yo no sabía dónde estaba el corazón. Yo dije, está en el convento, no sé dónde. Entonces vamos a la pieza 5, que era la pieza del Padre Pío, y el guardián saca la llave de esta antigua, así como, Ya, gigante. y empieza a abrir la puerta, y dije, ¿cómo? Vamos a entrar a la pieza del Padre Pío. Yo no pedí eso, yo pedí ir a ver el corazón. El corazón está en la pieza del Padre Pío. Wow. Entonces, abre la puerta y entramos y era una pieza cuadrada, chiquitita. Una Ya cama de de monje. monje y antiquísimo, muérete de frío. Una cama, un mini velador, un escritorio y un armario de estos antiguos, ¿vale? Y está la cama del Padre Pío, el escritorio del Padre Pío. Entonces, en esa pieza vivió el Padre Pío 50 años. ¿Ya? Y todas las historias que yo me leí Eran ahí. eran ahí. Wow, ¿Ya? qué Entonces, cuático. en esa pieza, detrás de la puerta está el corazón del Padre Pío. Nos pusimos de rodillas Detrás de... de la puerta. O sea, cerraba ahí la puerta. O sea, Entraba ahí. entraba y se abría la puerta hacia adentro. Entonces entrábamos y yo vi la cama, todo, y él cerró la puerta y detrás de la puerta está el corazón. O sea, en la... No, Ah, no, en la detrás, pared. en la pared. Ya, perfecto, Está ya, como en un ya. relicario, pero tú abrís la puerta y se tapaba ahí el relicario. Y cerraba y ya lo podíamos ver. Ah, pero súper bien, porque si bueno, ahora estamos diciéndole a todo internet dónde está el Sí, relicario, pero si un ladrón entraba, abre la puerta, mira, no ve nada y sí, se no, va, nadie, po. no, y nadie va a cachar que la pieza del Padre Pío. Partamos Además. por ahí. Y entonces estuvimos rezando ahí un rato de rodillas. Y físicamente, ¿cómo era el relicario? No, es plateado, es como una cosa plateada con un cristal, un vidrio, y detrás del vidrio está el corazón. Como circular, así como quien dice. Ya. Sí, chiquitito. Sí. Ya me lo estaba imaginando como una cosa grande. No, porque se absorbe. Ya. Y entonces estuvimos rezando, nos regaló una reliquia del Padre Pío de ropa, ya que tenía debajo de la almohada del Padre Pío. Entonces el monje sacó una reliquia debajo de la almohada, ya, de pedazos de ropa, y las puso sobre el corazón y hizo una oración el guardián y nos regaló esa reliquia. Pero ¿Ya? estaban en un... Es una imagen del Padre Pío. Pero estaba lista, no era que Estaban recortó preparadas. con una No, tijera. estaban Ya. preparadas. Y nada, yo salí demasiado contento, porque además de eso visité también la capilla que estaba muy al frente de la pieza, que es la capillita donde él celebraba misa cuando estaba expulsado y no podía celebrar misa, cuando estaba impedido, y Ah, no podía celebrar misa en la capilla de afuera. solo de forma privada. Sí, y estuvo ahí años, celebrando privado, estaba su silla, ¿no? O sea, literalmente todos No, los no, no, libros no, no, que no, leíste alguna sí, vez los estás espectacular. viviendo. No, fue de verdad espectacular. Entonces fue Y demasiado el guardián, emocionante. ¿qué cara ponía? No, él estaba emocionado de que nosotros estábamos emocionados. Qué Sí, buena. sí, pero fue un regalo porque la gente va y hace un tour
Hay una parte Sí. que hay un tour, pero obvio que esto no incluye el tour. ¿Ya? Y hay una parte del tour que está la pieza del Padre Pío. Y es verdad, pero es la pieza que usó los últimos 3 años cuando Ah, estuvo ya. enfermo. Y es una pieza que está en un sector que era como más de enfermería. Entonces, claro, tú veías ahí que tiene como el líquido del oxígeno, esto que le Ah, ya, COVID, ya. como sus cosas. Y sí fue su pieza 3 años. Pero esta pieza es la que vivió 50 años. Ya. ¿Sí? Entonces, dentro del convento. Entonces fue realmente un regalo hacer esa ¿Y visita. tu amigo qué cara ponía? No, él está, Pero él... on fire de que Sí, no no, hayáis no, no, vivido no, no, él esto. me dijo, esto es el mejor regalo de la vida, de Te verdad. debo uno muy Sí, grande. sí, sí, sí. Así que fue espectacular, de Qué verdad buena, qué espectacular. notable. Sí, sí, sí. Y ahí uno pierde el respeto de pedir, pedir y se os dará, dice el Evangelio. Es que, ¿sabes qué? Sí, eso estaba hablando el otro día con una persona de pedir, porque uno cuando pide ayuda, siempre pide cuando uno está muy mal y pide cosas muy sencillas. Y esta persona me decía, no, pues, somos tontos, tenemos que pedir, en verdad pidamos todo, Sí, absolutamente todo. Y con lo que me estáis contando ahora, en verdad, sí, sí, sí. uno debiera de atreverse o quizás sacar la vergüenza de no pedir todo y en verdad pedir todo. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo pido es que nos vaya bien y que lleguemos a harta gente con nuestro podcast. Así que Y lo compártanlo, pido, así compartan, que compartan el podcast con sus amigos. ya, volvamos al Padre Pío. ¿Cuándo lo conociste tú? Porque claramente hay una historia entre tú y el Padre Pío, de que te has leído los libros, que has ido y que has querido acercarte al Padre Pío. ¿De dónde viene eso? ¿Viene por tu familia, algún familiar de que te haya acercado? ¿O cómo llegaste Mira, yo a... había escuchado hablar del Padre Pío, así de pasada, y se me hizo interesante por todas las cosas como espectaculares que hay detrás de su historia, ¿no? O de su persona. Pero el primer acercamiento al Padre Pío fue cuando yo hice unos ejercicios espirituales cortitos de 4 días en el verano, cuando yo estaba como en segundo medio, de haber sido 2003, más o menos, ¿ya? Por ahí, o 2002. Entonces, y yo hice unos ejercicios espirituales y había un montón de libros y había un libro chiquitito, era cortito, de la historia del Padre Pío. Yo me acuerdo que yo agarré ese libro y durante todos los ejercicios me acompañó y me leí su vida muy corta, sintética, ¿ya? Eh, y después siempre me ha interesado mucho el Padre Pío, he leído sobre él, he visto todas sus películas, ¿no? Me ha interesado. Pero en ejercicios espirituales de mes, ¿ya? Que nosotros hacemos una vez en la vida, 30 que días de dura 30 retiro, días ¿ya? y es en silencio? En silencio, ¿ya? Nos recomendaron leer la vida de un santo, ¿ya? Y la biblioteca del seminario estaba en remodelación. Entonces estaban todos los libros en caja, un caos, ¿ya? Entonces yo me fui a la biblioteca y era un desastre. Yo dije, ¿de dónde voy a sacar un libro de un santo acá? Y voy caminando y en una mesa con libros empolvados decía Padre Pío. Y un libro gordo, ¿vale? Así el libro. Y yo dije, este es mi libro. Entonces lo agarré y me lo llevé. Y me lo tragué, o sea, me lo comí y está demasiado bueno el libro, de verdad muy bueno. ¿Ya? Toda su vida, pero incluso es la vida como documentada. Entonces viene como en tal fecha pasó esto, tal Ah, certificado. ya, ya. ¿Ya? O Entonces sea, te va te mostrando va realmente, no mostrando es y un va cuento. justo, no es una novela. Ya. ¿Ya? Y te va poniendo los nombres de las personas, cuándo pasaron, cómo fue. Muy interesante. Eh, ¿Y lo tení? o sea, lo conozco, lo tengo en la casa, sí. No, no tengo este mismo, lo devolví a la biblioteca. No, no, pero Sí, otra versión, ¿no? sí, 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 Otro. sí, 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 sí. Está, se vende en todos lados. Ya. No, no me acuerdo ahora el Ah, no, es nombre, que pero creí era que me como iba a el decir Padre que Pío. después lo trataste de buscar de No, nuevo no, y no no, 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 existía ese no, sí existe, sí libro. existe, sí existe, sí existe. Bueno, el libro es espectacular. Y ese libro me acompañó durante los ejercicios espirituales y me ayudó muchísimo. Además fue conectando todo lo que estábamos meditando, iba conectando como con la parte que yo iba leyendo de su vida. Ya. ¿Sí? Y después termino teología antes de venirme a ordenarme, O sea, el último visitando ramo. al Padre Pío, Ah, en obvio, ya, ya, ya. peregrinación. ¿Ya? Y después he tenido muchas vivencias de cercanas con el Padre Pío. Algunas las conté la vez pasada, ¿no? Cuando tuvimos la sesión sobre el tema del demonio. Sí. ¿Ya? Entonces, el Padre Pío ha sido muy cercano. ¿Sí? Tengo una foto en mi pieza del Padre Pío, así grande. Entonces, un cura muy cercano. Y después me da risa, pero nació el 87, yo nací el 87. Había varias cosas como... Es más, mi ordenación diaconal Ya. fue el día de su ordenación sacerdotal.
Ah, ¿en por serio? ejemplo. Sí. Entonces, como que todo iba coincidiendo, como así, muy simpático. Y entonces nada, es un santo que me acompaña y se me ha hecho muy interesante. No solo los milagros que están en torno a su persona, sino era un cura muy sencillo, era un cura que buscaba la verdad, era un sacerdote entregado a los demás, ¿no? El Padre Pío, a él le tocó la época de la Segunda Guerra Mundial Sí, pues complicado. y le tocaba que mucha gente en Italia se habían ido los maridos y los hijos a la guerra y habían llegado muchos sin pies, sin ojos, o sea, Todos y, los otro- desastres y otros de que no la habían guerra. llegado. Y entonces él decía, no hay quien los atienda. Entonces él recibió la inspiración de hacer un hospital. ¿Ya? Y él hizo un hospital que se llama el Hospital de la Sufferenza, ya que es el Hospital del Sufrimiento. Y lo hizo en San Giovanni Rotondo, en este pueblo al lado del convento, Ya, que en la vida, ¿quién iba a ir a ese pueblo? O sea, no tenía... nadie. Pero hizo un hospital a todo trapo, de los mejores hospitales en Italia, Esto ¿ya? queda al sur de Italia. Sí, al sur de Italia, ¿ya? Eh, y en el fondo era un hospital que la regla era, cada uno puede pagar lo que puede, Oh, qué buena. ¿ya? Entonces había gente muy rica, iba ahí y pagaba lo que podía, y había gente muy pobre que pagaba lo que podía, ¿ya? Y obviamente lo hizo con, tenía doctores católicos, eh, todo era en un sistema de hacer que la persona se sintiera querida, valorada, O sea, bien todo lo que ahora cuidada. está de moda, supuestamente, en la salud de, Sí, de tratar al paciente al como paciente, persona, sí, sí, él sí. lo Él lo aplicó aplicó. en esa época, Wow, ¿ya? notable. Y este hospital, obviamente que para financiarlo recibió miles y miles de donativos de todo el mundo, Y ¿ya? se los Y consiguió. sí, o sea, la gente, él no, él hablaba del hospital, iba gente a ver al Padre Pío para confesarse, de Estados Unidos, de todo el mundo iban a ver al Padre Pío, porque siendo vivo era famoso, Ya, ¿ya? Pues la gente se quería ir a confesar con el Padre Pío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, porque veía, sabía lo que le pasaba a las personas. No. ya. Y entonces mucha gente le donaba al Padre Pío. Y Wow, entonces al notable. Padre Pío con eso construyó el hospital, que sigue hasta el día de hoy, y es increíble el hospital. Sí. Ya no No, pero había... es una locura. O sea, Sí, si uno quisiera ahora construir un hospital de la sí, sí, nada, sí, sí, es muchísima plata. sí. Él estuvo en la fundación. Él cortó la cuerdita en la entrada para la Ya, la inauguración. cintita. Sí, la cintita. O sea, impresionante. Sí. Y entonces así, como tú decías, además de todo lo que hizo, hizo eso. Y era un cura de convento. Pero al ser de convento, supuestamente no pueden salir. Pueden salir, pero por ahí. Ah, ya, Sí, sí. alrededor del convento. ¿Y cómo se hizo tan famoso? Por su santidad. ¿Pero cómo? O El sea, boca a boca. Fue el boca a boca. porque hoy en día no hay ningún Digo, lo más cura. famoso era que tenía los estigmas. Ah, por los estigmas, ya. Entonces, Ah, ya, no, claro, claramente eso sí es famoso. ¿no? Entonces Claro, celebraba misa y la porque. gente iba a ver al Padre Pío celebrar misa. Porque en el momento de la consagración, él usaba guantes. Y en el momento de la consagración se sacaba los guantes. Entonces cuando consagraba se veían los hoyos en las manos, la herida. Ah, wow. ¿Ya? Y después terminaba y se ponían los guantes de nuevo. ¿Sí? Y. cl- Claro, y el sacarse los guantes era una señal de respeto a la comunión, no No, por hacer show. no, pues o sea, tus manos tienen que tocar el pan. No podéis Ya, tocarla con el guante. obvio. O sea, tienes que tomar, tú vas a consagrar, tienes que tomar. Sacerdote, para poder ser sacerdote, tiene que tener manos. O sea, por ejemplo, una Ah, persona que no tiene manos no puede ser sacerdote. ¿y si le falta una? Podría ser con un permiso especial, pero es raro. En general es con las dos manos. ¿Sí? O Ah, si mira tenéis tú. los dedos mutilados, tampoco. No puedes tomar. No puedes. ¿Sí? Ok. Y sí, espera, y volviendo a la pregunta que te hacía, el día de hoy no hay ningún cura como Que sepamos, no. famoso Que esté o... vivo, que sepamos, no. Vivo, sí, pues vivo. Que sepamos, no. Que sepamos. ¿Ya? Como había uno, pero murió, supe hace poco, había uno, un laico, que se hizo fraile, pero no era sacerdote, que recibió los estigmas, la herida de Cristo, y la recibió en Fátima. ¿Ya? Se ofreció como víctima a la Virgen y la recibió ahí.
Y hay sacerdotes amigos míos que lo conocen, lo fueron a visitar, pero ya murió. Me contaron que murió hace poco. Cuando tú decís que recibió los estigmas, ¿es que durante un periodo largo de tiempo tenía las heridas? El ¿O es padre Pío tuvo que... 50 años en la herida. No, pero este otro fraile que tú decías. Él las tuvo, sí, la recibió por a los 23 y las tuvo hasta que murió. Ah, es toda la vida. O a veces no. El padre Pío desaparecieron los estigmas como unos meses antes de su muerte. En serio. Los tuvo 50 años. Y el estigma es un hoyo literalmente Es un que hoyo. tú El ves, hoyo del clavo. Y pero sangra. Y el tema es que la persona sufre, le duele, pero no muere. claro. ¿Ya? Pero es que no son Ah, pero solo... el dolor es real. Sí, es real, es real. ¿Ya? Y el dolor más grande es El del el de la costado. lanza. ¿Sí? Y el de los pies, no puedes caminar. Imagínate estar como... Pero tenía que estar drogado con calmantes todo el Sí, tiempo, ¿o no? no, pero no... No Se tomaba nada. limpiaba, no, no, no. Y ahí, Es una herida mística. Es real, pero es un regalo de Dios para el santo. Porque lo y ahí hay acompaña toda su una sufrimiento, entonces... revisión. Y yo siempre traigo mis Sí, 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 preguntas, complicada. no sé si complicadas, pero quiero representar a los escépticos que están mirando esto y te tengo que hacer claramente la pregunta. En los estigmas, ¿hay una revisión por parte de Sí, pares, de médicos, de que digan, oye, hay un clavo y se pega en el clavo? fueron un montón de ¿O médicos a verlo. Sí, sí, existe sí, y sí, está sí. documentado, ya Sí. hay... Es más, la primera persecución del padre Pío Ah, fue porque no le creían, fue porque no le creyeron esto. obvio. Es más, no solo eso, la primera persecución fue, el Papa le mandó la orden Pío XI al padre Pío de que solo lo podían revisar personas que él autorizara. Que el Papa autorizara. ¿Ya? Hay un padre franciscano famoso, que hay un hospital en Roma que se llama Gemelli, Hospital Gemelli, muy famoso. Ahí el Papa cuando lo hospitalizaron fue al Hospital Gemelli, Ah, ya. en Roma, ¿vale? Bueno, el padre Gemelli era un médico franciscano Y él era el primero que quería revisar. y él era muy amigo del Papa. ¿Por qué? Porque, Ah, del Papa, ya. sí, porque el Papa era el cardenal, antes de ser Papa era el cardenal Ratti, ¿vale? Y el cardenal Ratti era muy amigo del padre Gemelli. Entonces, resulta que el padre Gemelli partió a San Giovanni Rotondo, pidió ver al padre Pío, y el padre Pío le dijo, muy bien, dice, voy a revisar. Le dice, no, esto no me puede revisar. Trae una carta del Papa donde le autoriza a revisarme. No, dice, tú no me vas a revisar. Porque el que Papa pidió que solo me revisaran a alguien que venía con una carta firmada autorizando a revisarme. Dice, pues yo soy el padre Gemelli, dice, yo soy el padre Pío, y a mí usted no me va a revisar. Y entonces no lo dejó revisarlo. Entonces el padre Gemelli llegó a Roma furioso, diciendo que era toda una mentira, Ay, él no creyó. y dijo, lamentablemente mintió, porque el padre Gemelli dijo, lo revisé. Y no lo había Y él revisado. no lo revisó. Lo revisé y él se inflige las heridas. Ah. ¿Ya? Y entonces recibió una prohibición de celebrar misa y de confesar durante unos años. Pero era un asco todo. Así pasó. No, no, pero era un asco. Primero que el Papa había dicho de que nadie lo podía revisar. No, no, lo Debieran podía... haber No, 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 dejado no. Nadie lo puede revisar sin permiso de él. Porque sin lo habían permiso. revisado 3 doctores, pero no querían que se transformara en farándula. Sí, pues, ¿Sí? o sea, obviamente que no sea el conejillo de India de cualquier doctor que Justo, apareció. a eso se refiere. Pe- pero también debió haber estado la opción de que haya acceso. No, hay acceso, pero la iglesia. Sí, pues. Y con permiso de la autoridad competente. Es que ya Ya. estaba muy farandulera la cosa, se había puesto muy Ya. farandulero. Pero, y después lo castigan sin Sí, un juicio real. sí, Porque otro dijo, ah, sí, no, sí, lo castigan. sí, terrible, fue terrible. Y en esa época no había internet, no había mail, no, Ni redes todo era sociales que oral, hubiera todo era oral. funa ni nada por el Justo, no estilo. había nada. Entonces fue muy largo. Ya hoy en día hubiese durado eso una semana, ahí duró 2 años.
¿se entiende? Claro, y estando en los titulares de las noticias y todo Sí, el cuento, pero claro, sí. no había nada po, en esa época. No, sí, pero a lo que voy El es pueblo que... enfurecido, porque el por la Padre Pío mentira ya del no, porque padre. el Padre Pío ya no podía celebrar misa. La gente le creía al padre Pío. Claro, pues la gente lo conocía, iba a verlo, le escribían cartas, era su padre espiritual, los confesaba, ahora no lo podía confesar. O sea, estaban Entonces la gente furiosos. empezó a mandar cartas a Roma, ¿cachai? Sí. Bueno, aquí lo más interesante, ¿cacha esto es muy fuerte. Eh, el Papa Pío XI, esto lo cuenta, esto está en el libro que me leí en Ejercicios Espirituales, Ya. ¿vale? Entonces, la sobrina de un cardenal contó esto porque el cardenal no lo podía contar y se le salió, se lo contó a su sobrina. Ya, ¿Ya? Entonces, por ya. O sea, esto eso, es copucha, esto es pero copucha, pero está en el libro, impresionante. entonces yo lo cuento porque léalo en el libro, ya No, no, después, a lo que ¿ya? está certificado, pero era Sí, pero esto copucha. fue copucha, pues. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Dice la sobrina de este cardenal, ¿ya? Que que Su su tío. tío le contó que estaban en una reunión el Papa Pío XI con otros 4 cardenales. Y dentro del folder de la carpeta venía la propuesta de quitarle el sacerdocio al Padre Pío. Ya era como para reducirlo, lo que se hacía en esa época, reducirlo al estado laical. Ya. Ya, quitarle el sacerdocio. Ya. Y estaban hablando de este tema y se abren las puertas, en el Vaticano esto, y entra un franciscano con barba, se acerca con la capucha puesta en la cabeza, se acerca al Papa Pío XI y lo mira y le dice, su santidad, no haga esto, por favor, se lo ruego, no haga esto. Y todos quedaron como en la sala, como así, como mirándose, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Por qué entró? ¿Y cómo puede ¿Ya? entrar hasta Y la pieza del Papa? en ese momento era una sala de reuniones, era una sala de reuniones. Él se despidió, hace una inclinación, pero todos como de esto cuando que hay como en shock y nadie se mueve, y sale. Y un cardenal atinó y se paró y salió corriendo detrás. ¿Ya? Y siguiente puerta, abre y están los guardias suizos así. ¿Ya? Y le dice al guardia suizo, ¿dónde está el franciscano? Y le dice, no ha pasado No, nadie por aquí. sí, pues está la guardia. Sí, pues, no entró nadie. Y dice, ¿por qué lo dejaron entrar? No, si no ha entrado nadie por aquí, no ha pasado nadie. Y era la única puerta para la sala. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces era el Padre Pío. Ya, eso es lo que... ¿Ya? Y entonces el Padre Pío se bilocaba. Po. Fue. Vi lo que acabas de que estaba en Está en dos dos lugares a la vez. ubicaciones ¿Ya? al Y mismo tiempo. fue para pedir que no le quitaran el sacerdocio al Papa. Bueno, el Papa, en vez de firmar el papel, lo cierra y lo entrega. Y no le quitaron el sacerdocio. Porque pasó esto. O sea, el Papa quedó como hay algo detrás, hay algo raro aquí, ¿no? Y no lo firmó. Y no le quitó el sacerdocio. ¿Ya? ¿Y esto lo corroboró el padre Pío? ¿O No, esto nunca no se dijo corroboró. Esto no se corroboró, pero se sabía que al Padre Pío lo querían, en el fondo habían estado en el Vaticano. a punto de Sí, echarlo? pero no es el Papa tiene su gente, ¿se entiende? Claro, O sea, el Papa confía en los que él mandó, él lee la acta, no es como que el Papa va a ir claro. a ver al Padre Pío. ¿Sí? Bueno, esto lo cuento porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. O sea, como que, Sí, ¿no? ¿ya? Y con las historias que lo Y rodeaban en justo su y que lo vida. rodeaban, entonces demasiado interesante esta historia, ¿no? Y, y nada, esto es un poco como esta faceta del Padre Pío. Oye, pero qué terrible. Espera, igual fue bueno que contara esta historia, porque yo ya me estaba quedando con una imagen muy negativa del Papa. No, no, De no. que él era el malvado en No, 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 no. en la No, película. y una cosa interesante, esto lo voy a contar la próxima vez, en el siguiente Sí. capítulo, pero otra cosa interesante es, el Papa que le siguió a Pío XI fue Pío XII, Papa Pacelli. Pacelli, el cardenal Pacelli, él se hizo muy amigo del Padre Pío, Lo por conocía. correspondencia, por carta. ¿Ya? Pero se hicieron muy amigos y el Papa le pedía oración al Padre Pío. Bueno, el que le levantó las restricciones fue Pío XII. Ya. ¿Ya? ¿Quién fue el secretario de Pío XII? Secretario de Estado, Montini. Montini fue Pablo VI después, el Papa Pablo Ya. VI. Entonces, Pío XII fue muy cercano al Padre Pío, ¿vale? Y él le quitó todas las restricciones que le había puesto antes Pío XI, ¿vale? Después,
murió Pío XII, vino Juan XXIII. Y en la época de Juan XXIII hubo otra persecución contra el Padre Pío, pero esta vez no fue de la iglesia, sino de su propia congregación. Que esa la voy a contar en la siguiente, Sí, sí, sí. en la siguiente sesión. Pero lo que quiero que cachen, cuando muere Juan XXIII, sale elegido Papa Pablo VI, Montini. Y Montini conocía al Padre Pío porque había sido el secretario de Pío XII. Ah, ya, ¿Ya? claro. Entonces, con Pablo VI se le levantan todas las restricciones al Padre Pío. ¿Ya? Incluso le quitó el voto el voto de obediencia, le quería quitar el voto de obediencia a sus superiores. Ah, ¿No? excelente lo Sí, encuentro. y el Padre Pío dijo, no, la obediencia no, por favor, no. Pero le quitó el de pobreza. El voto de pobreza se lo quitó. Tuvo un rollo con las platas, por las platas del hospital, la congregación se quería quedar con las platas, Ya. y tuvieron todo un rollo con platas. ¿Ya? Entonces le quitó el voto de pobreza al Padre Pío para que no tuviera que depender de platas con su congregación. O sea, al final dejarlo actuar, dejarlo Sí, libre en el para que fondo pudiera Pablo hacer VI las dice, cosas buenas. confío mucho en ti, eres un hombre santo. Sí, es como tú estás haciendo lo correcto. No te voy a poner No, trabas ya para... sufriste demasiado por algo injusto. ¿Sabes? Entonces ese fue muy, muy, muy interesante. Oh, qué buena. Sí. Oye, esto claramente lo vamos a continuar Vamos a continuar. Sí. porque está interesante. Sí. Eh, al- Te voy a poner contra la espada y la pared, si no, siéntete en libertad de inventar nomás. ¿Algún mensaje que podría, que quizá el Padre Pío hubiese dado para los que nos están mirando? O sea, el Padre Pío Que, decía mucho, 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 acérquense a Jesucristo. ¿No? Tenemos olvidado a Jesús. Nos hemos olvidado de Jesús y en el fondo el mundo se está perdiendo por eso. ¿Ya? El Padre Pío era un convencido de que la guerra era causa del olvido de Cristo. El ser humano que se estaba poniendo a sí mismo en el centro. Yo creo que eso sería lo que el Padre Pío diría. bonito mensaje, ¿Vale? sí, no, está buenísimo. Sí. Ya, pues eso Bueno, sería por hoy. Que estén muy bien y nos vemos para... ojalá que luego, porque ya la gente creía que te tenía secuestrado, ya están llamando a la policía para que fueran a ya revisar. estamos de vuelta. La Guardia Suiza me soltó. Al fin, por Al fin. suerte. Eso. Ya, que estén muy bien, nos vemos, Chao, chao a todos. chao.